La Guerra Fría. Desde mediados de los años 50 hasta finales de los 80, los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en su afán de imponer la hegemonía de sus sistemas, el capitalismo y el comunismo, dentro de la economía y la política mundial, lo que dividió al mundo en dos grandes bloques de poder. La Guerra Fría generó una carrera armamentista entre las dos potencias. La amenaza de destrucción mutua asegurada fue una constante para todos los habitantes de la Tierra ante la inminencia de una guerra nuclear. Las doctrinas en disputa. La doctrina Truman. La propaganda anticomunista en Estados Unidos se concretó con la declaración de la doctrina Truman en 1947. La influencia del modelo soviético en los gobiernos de Europa del Este y Asia hizo que Estados Unidos expresara su negativa a cualquier tipo de intervención y anunciara que apoyaría a las naciones que se resistieran a la dominación de gobiernos antidemocráticos. El Plan Marshall. Como resultado de los acuerdos internacionales de la Segunda Guerra Mundial surgió el Plan Marshall para la recuperación de Europa. En junio del año 1947, el secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall, anunció la transferencia de $20.000 millones para la reconstrucción de las ciudades bombardeadas, con el fin de estabilizar las monedas del continente y reactivar la producción industrial. El plan unificó a los estados interesados en mantener regímenes capitalistas y democráticos, por lo que España, gobernada por la dictadura de Franco, fue excluida del plan. La doctrina Zhaidanov. En 1947, Andrei Zhaidanov, el secretario del Partido Comunista de la URSS, presentó un informe en el que estableció que el mundo había quedado dividido en dos facciones contrarias: las fuerzas imperialistas dirigidas por Estados Unidos y por la democracia liberal, y las antiimperialistas y antifascistas lideradas por la URSS. En 1947, los partidos comunistas de Bulgaria, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Rumania y Yugoslavia crearon la Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros, la Cominform, en respuesta al Plan Marshall y como reemplazo de la Internacional Comunista, Comintern. En 1948, la Yugoslavia del mariscal Tito la acusó de limitada y excluyente respecto a modelos alternativos de la URSS, por lo que es expulsada. Con la muerte de Stalin en 1953, su sucesor, Khrushchev, se acercó de nuevo a Tito. En 1956, la oficina perdió importancia y fue disuelta. Los bloques de poder. A raíz de la crisis diplomática que causó la proclamación de las doctrinas Truman y Zhaidanov, varios gobiernos de unidad nacional antifascista en Europa se dividieron entre los regímenes a favor y en contra de los comunistas. La Guerra Fría se desarrolló en el terreno mediático con el enaltecimiento constante de los valores de la democracia liberal y la libertad de mercado por parte de Estados Unidos y el gobierno popular y la economía estatal socialista, en el caso de la URSS. Sin embargo, la polarización política sobrepasó estos niveles con la aparición de nuevos actores en el escenario. Varios países no comunistas de Asia, América Latina y África se declararon en contra del imperialismo estadounidense, y países como China, en donde subió al poder la revolución comunista de Mao Zedong, anunciaron desde un principio su autonomía frente al gobierno soviético de Moscú. El bloque oriental. La URSS consolidó su zona de influencia en los Estados Unidos de Europa Oriental, salvo en Finlandia y Yugoslavia. Luego de la guerra, los soviéticos permitieron la instalación de gobiernos de coalición que, sin embargo, tenían que dar amplia participación en sus ministerios a miembros de los partidos comunistas. La aplicación del modelo soviético de democracias populares se caracterizó por la preponderancia del Partido Comunista como el acreedor de todo el control político y social,
La creación de consejos de participación política locales y la presencia de un cuerpo policial encargado de perseguir las infiltraciones capitalistas. En muchos casos, los gobiernos socialistas se transformaron en sistemas autoritarios que limitaron las libertades civiles de sus habitantes. En el terreno de lo económico, los estados del bloque oriental adoptaron el modelo soviético de planificación y estatalización de las industrias e impulsó la creación del Consejo de Ayuda Económica Mutua. El bloque occidental se conformó a partir del establecimiento de pactos políticos y económicos entre Estados Unidos con varios gobiernos de Europa occidental, como Francia, Italia y los Países Bajos. Su principal intención era frenar el avance del comunismo y desarrollar una conciencia sobre la importancia de la democracia con división de poderes, la soberanía popular y las libertades civiles y económicas. Fases de la Guerra Fría. Entre los años 40 y los años 80, la Guerra Fría pasó por diferentes momentos de tensión y acercamientos políticos y militares. La amenaza de guerra, 1947 a 1956. En esta etapa, las dos potencias comenzaron a distanciarse debido a diversos pronunciamientos en contra y se consolidaron los bloques de poder. Se aceleró la carrera armamentista y la amenaza de una guerra nuclear fue la principal forma de negociación. Entre 1949 y 1953, las dos potencias realizaron pruebas nucleares con bombas de hidrógeno en lugares remotos de su territorio. En 1956, la URSS presionó a Gran Bretaña y a Francia para retirarse del Canal de Suez. Desde 1959, con la aparición de la Revolución Cubana y el posterior apoyo de la URSS a Cuba. En Estados Unidos se declaró en contra de la intervención soviética en el continente americano. La coexistencia pacífica, 1956 a 1977. A mediados de los años 70, la Guerra Fría pasó por un momento de distensión. Los mandatarios Khrushchev y Kennedy plantearon métodos para restablecer las relaciones diplomáticas. En 1963 fue instalado un teléfono rojo que conectó a la Casa Blanca con el Kremlin y reactivó el comercio entre las dos potencias. La carrera armamentista se trasladó al campo de lo científico, pues ambos gobiernos incentivaron el desarrollo de satélites y las misiones especiales. Sin embargo, entre 1962 y 1975, la guerra de Vietnam enfrentó a las dos potencias que apoyaron militarmente a sus respectivos aliados dentro del conflicto. La reaparición de la Guerra Fría, 1977 a 1989. Desde mediados de los años 70 hasta 1989, la oleada de revoluciones en Oriente Medio y las luchas descolonizadoras en África desestabilizaron el orden internacional. Durante los años 70, la URSS ubicó sus misiles nucleares a lo largo de sus zonas de influencia en Asia e Europa y aumentó su apoyo a los movimientos de liberación nacional en diferentes países del tercer mundo. A comienzos de los años 80, Estados Unidos y la OTAN respondieron con la creación de la Iniciativa de Defensa Estratégica, con la que se buscó proteger la defensa nacional. En 1986 y 1987 se negociaron tratados de prohibición de pruebas nucleares en las cumbres que se realizaron en las ciudades de Reykjavik, Islandia y Washington.